tal, hermanos? ¿Cómo están ustedes? El título de la conferencia de hoy será el siguiente: ¿tú qué predicas a los demás? Vamos a tener como versículo base lo que aparece en Romanos 2:21, que dice así: tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Al hacer de la enseñanza y predicación del Evangelio una actividad importante dentro de su vida, es una responsabilidad muy grande para todo cristiano, pues todo aquel que cree que ha recibido el llamado a esta tan hermosa y delicada tarea mediante el Espíritu Santo, se va a encontrar con una senda llena de piedras y espinos, como también otra de paz y gozo por el mismo Espíritu. En este contexto, cuando quienes muchas veces nos vemos enfrentados a la tarea de discipular a creyentes por medio de la palabra, o debemos enseñar a otros mediante prédicas o conferencias, o simple y llanamente por consultas directas, nos encontramos muchas veces, no obstante habernos preparado mediante una lectura y estudio acucioso de la palabra, con ideas de la otra parte preconcebidas sobre el Evangelio, y que muchas veces por falta de meditación o no aplicando el contexto de lo expresado en uno o varios versículos bíblicos, se establece por parte de ellos ideas o doctrinas evidentemente equivocadas, por lo que se sienten ofendidos y lejos de comprobar que aquello que le estamos planteando es correcto en el Señor, se enojan desechando las enseñanzas planteadas. No obstante lo anterior, todos aquellos que predicamos o enseñamos podemos a su vez ser exhortados o discipulados en algún momento a la luz del Evangelio, y nuestra conducta también debe ser el aceptar con humildad la exhortación que el Señor nos plantea por medio de otro hermano, sea pastor, teólogo u otro siervo del Señor, siempre bajo la misma premisa, cotejándolo todo a la luz del Evangelio. Debemos ser capaces también de pensar que dentro de las disciplinas humanas aplicadas para entender el Evangelio, ya sea a nivel escatológico, hermenéutico u otro, los expertos o teólogos se adscriben muchas veces a corrientes de estudio meramente humanas de interpretación, como ocurre hoy día con las llamadas corrientes teológicas liberal, en la que han participado después de la Segunda Guerra Mundial no pocas denominaciones protestantes, como por ejemplo del Evangelio de la Prosperidad, los Solo Jesús, por nombrarle dos de los protestantes, y el catolicismo. Estos últimos han introducido prácticas también dentro de la teología liberal del ocultismo. Todos ellos, cuanto más o cuanto menos, han introducido, por ejemplo, ideas progresistas y feministas, procediendo también al ordenamiento del pastoreo femenino, por ejemplo. En este contexto antes señalado, nos enojamos o ignoramos a aquellas personas que pueden ser un legítimo y verdadero hermano en el Señor, y cuando se le escucha nos sentimos reconvenidos o corregidos, o porque lo que escuchamos en el Señor no se ajustan a nuestras doctrinas entendidas, aceptadas y creídas por muchos años como creyentes. No obstante, debemos tener en cuenta que el Señor utiliza para exhortarnos o mostrarnos algo o un mensaje, utilizando métodos e instrumentos algunas veces de manera muy extraña para con nosotros, con base a su palabra. Recordemos el caso de Balaam, que fue reconvenido cuando su mula le hablaba sobre el castigo injusto que le hacía al negarse ella a caminar, pues la acción de Balaam contravenía los deseos de Jehová, y más adelante estaba un ángel con una espada para darle muerte. La mula que lo vio, y no Balaam, se había negado a continuar caminando. Este no había interpretado el deseo de Dios para con Israel, y la burra lo había salvado de la muerte. Entonces se le aparece el ángel y le da a Balaam instrucciones correctas ajustadas a su voluntad. Muchos equivocadamente interpretan que es mandato de Dios alejarse de quienes le enseñan o exhortan de acuerdo a aquellas enseñanzas o doctrinas preconcebidas del Evangelio que ya poseen, es decir, que no se ajustan con sus ideas, muchas veces equivocadas.
por lo tanto se enojan. Eso sería correcto, siempre y cuando se hayan cortejado con las nuevas palabras recibidas en una exhaustiva exhortación de la palabra, es decir, lo que se está escuchando en este nuevo mensaje con aquello que yo normalmente he creído, revisarlo a la luz del Evangelio. Si no se ajusta, el propio Evangelio nos da la respuesta. Examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal, es decir, desechad aquello que no corresponda. Queridos hermanos, se dan los casos que pastores, hijos o hermanos de creyentes, todos ellos se alejan o simplemente ignoren a quien, siendo también un creyente, pretenda por medio de una enseñanza, conferencia o prédica, como esta, por ejemplo, aunque no sea dirigida expresamente hacia ellos, pues creen que esa persona no tiene la autoridad de vida. Pero como nos sentimos exhortados, simplemente lo rechazamos o lo ignoramos. En muchos casos exhortamos a otros hermanos a que no le escuchen o simplemente que lo ignoren. Y es así que ya no se le invita o no se dirigen a él con el amor debido, siendo este poco sincero de hermanos. Olvidarnos del ejemplo de nuestro amado Señor y Salvador, más aún cuando en 2 de Timoteo 2, 24, 26 se nos exhorta. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Es decir, si la persona que está predicando no está según su criterio siendo correcto, él debe ser capaz en un momento determinado poder conversar con él bajo estas condiciones. Repito, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, es decir, a voluntad de Satanás. ¿Quién está frente a ustedes, creyente en Cristo, por más de 30 años y enseñando, predicando, discipulando y realizando conferencias sobre la ruta bíblica del Señor Jesucristo, siendo también consultor de muchos hermanos, tanto en Chile como de Latinoamérica, por aproximadamente más de 4 años, creo que gracias al Señor, mediante la guía del Espíritu Santo, ha aprendido de otros siervos del Señor, ya sean estos pastores, teólogos y predicadores, etc. Les invito a que usted haga lo mismo, no deseche lo que está escuchando hoy día. Abra su corazón y su mente a la luz del Evangelio y medita el mensaje que le estoy entregando por la gracia del Señor. Pero sobre todo, del estudio del Evangelio, siempre considerando que falta mucho por aprender y enseñar, consciente de que seré comprendido, pero también seré rechazado, tanto por creyentes como y principalmente por muchos incrédulos y de la teología liberal, pero debemos tener siempre en cuenta las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, cuando en Juan 15, 20 y 21 nos dice: un siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y después, en otro pasaje se nos dice: un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor Jesús, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Juzgad ustedes, si más aún cuando un hermano les predica, les enseña, les exhorta o les entrega un mensaje en base al Evangelio, debemos ser capaces de escucharle con mucha atención y amor en el Señor, y si hay dudas, cotejarla a la luz del Evangelio o acercarse y conversar con él. Bajo este último que hemos citado, un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor Jesús, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, es decir, bajo ese justo
bueno y agradable mandamiento, todo hombre o siervo del Señor debe actuar, y ello nos mantiene firmes ante las pruebas que resulten, el de andar por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, enseñando, predicando, exhortando su santa palabra. Usted bien sabe que me está escuchando, si no es creyente, y le digo, el Señor Jesucristo murió en la cruz para expiar todos los pecados tuyos y míos, pasados, presentes y futuros. Tú tienes que sentir ese deseo intenso en tu corazón, porque lo has entendido aquí. El Señor va a poner por tu Santo Espíritu las fuerzas, las palabras necesarias para que tú puedas recibir al Señor en tu corazón. Hable de tu corazón al Señor Jesucristo. Debes de entender que el Señor Jesucristo murió por ti en la cruz para que tú, confesándole como tu Señor y Salvador, conociéndolo en tu mente y sintiéndolo en tu corazón, que el Señor murió en la cruz, y no solo que murió, sino que también resucitó para que tú, así como yo, cuando no estemos en este mundo, andemos en novedad de vida. Hoy es el tiempo preciso para que aceptes al Señor. No lo dejes pasar. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, le desea a usted que la paz de Dios, el Padre, y de su Hijo, el Señor Jesucristo, sea con usted y su familia. Será hasta un próximo programa. Gracias.